Academia Virtual Al-Mustafa les dan la más cordial bienvenida a este segundo encuentro en lo que decidimos llamar Febrero, Mes del Hijab. Vamos a tener en la tarde de hoy la intervención de reconocidas hermanas de la comunidad islámica latina, cuyos nombres ya les iré comentando a medida que les vaya correspondiendo su presentación. Quien les habla y quien les da la bienvenida es Narges, para servirles. Las voy a estar acompañando en la tarde de hoy en la moderación. Vamos a tener las intervenciones de esta tarde con una duración aproximada de unos 15 minutos cada una. Al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. En este sentido de las preguntas y respuestas, les agradecería que por favor alcen su mano para pedir la palabra y nosotros le habilitaremos micrófono para que hagan sus preguntas. Las preguntas, por favor, puntuales, porque el tiempo apremia. Entonces debemos respetar también el tiempo de los demás compañeros. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión de la tarde de hoy con una persona cuyo currículum es impresionantemente largo, así que voy a mencionar algunas cosas puntuales importantes de ella. Nació en Buenos Aires, Argentina. Estudió 3 años en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología, egresada de esta misma universidad. Licenciada en Ciencias Islámicas en la Universidad de Mujeres Jamatul Zahra. Y la especialidad de grado y posgrado en Jurisprudencia Islámica, temas de familia, en la Facultad Bintul Huda de la Universidad de Jamatul Mustafa, en la ciudad de Qom, de la República Islámica de Irán. Ella es presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas, presidenta de la Fundación Islámica de Asistencia Social, codirectora del Instituto Argentino de Cultura Islámica. Bueno, tiene muchísimas participaciones en programas de televisión, en prensa, visitando muchos países en temas de difusión y educación islámica. Tiene un canal de Telegram sobre las leyes prácticas del Islam. Luego les vamos a dar la dirección del canal para que se unan. Y sin más que agregar, dándole la muy cordial bienvenida a mi querida profesora Masuma Asad de Paz. Bienvenida, profesora. Ella va a estar sin video, pero vamos a escucharla. Adelante, profesora. Gracias y bienvenida. No voy a dar mucha introducción. Hay problemas con el audio, profesora. Es muy poquito el tiempo que tenemos, así que bueno, simplemente vamos a... Ay, Dios. Bueno, vamos... El audio va y viene, se escucha y de repente deja de escucharse. A ver. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito mientras se arregle el problema de audio. Y bueno, voy a adelantarles que el tema del que ella nos va a hablar en la tarde de hoy son logros y retos del uso del hijab en Argentina. Es un tema sumamente interesante. Cada país es un mundo, cada país tiene sus dinámicas, sus características particulares, pero al fin y al cabo somos Latinoamérica todos, y bueno, cada una tiene sus experiencias y de eso es lo que queremos hablar en esta serie de encuentros. ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son
las situaciones que se viven en cada uno de nuestros países con respecto al uso del hijab, porque bien sabemos que para nuestra cultura o para la sociedad en la que nos encontramos no es fácil encontrar de pronto una musulmana vestida de esta manera, ¿verdad? Extraña, donde se nos confunden generalmente con árabes, con personas ajenas a la sociedad en la que estamos, en la que nacimos, y por eso cada experiencia de cada musulmana es particular y muy puntual. Salam aleikum. ¿Me escuchan ahora? Sí, profesora, la escuchamos. ¿Está mejor ahora? Bastante mejor. Adelante. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, el tema que me convoca es el tema de el hijab en Argentina. Se está cortando, por eso me corto yo, tengo que volver a conectar. Bueno, ¿cómo vemos el hijab en Argentina? ¿Desde qué época data? Bueno, vamos a ver, primero, tengo una foto que yo quería mandar antes y no la pude mandar, y ahora tengo dificultades para mandarla, después la voy a poner en el grupo, que es a partir de la inmigración, a partir de la inmigración sirio-libanesa a la Argentina. Es una foto muy paradigmática, muestra la mayoría de las mujeres que inmigraron fueron todas con su hijab, y bueno, desde esa época, las mujeres de esa época conservaron su hijab. De hecho, tengo el testimonio más cercano a mí, que es una bisabuela mía, abuela de mi mamá, por parte de mi mamá, que ella, envié la foto a Narges, que usaba su hijab, estaba vestida de negro, y también lo usaba a la usanza como lo usamos ahora nosotras, para adelante, digamos. Hay diferentes tipos de hijab que se fueron cambiando en la historia, a veces se usaba para adelante, otras veces para atrás, otras veces de forma de turbantes. Bueno, la cuestión es que de esa época, que es a principios del siglo XX, más o menos 1905, por ahí, las mujeres usaban su hijab, las inmigrantes, y también muchas mujeres que no eran musulmanas también algún tipo de hijab tenían para ingresar a las iglesias, si eran cristianas, el velo, o el manto, la mantilla. Bueno, después tenemos la hija de esta bisabuela, que ya es más adelante, más para el 1920, por ahí, usaba ya turbante. El turbante era una especie de gorro que le cubría el pelo, pero estaba a la vista el cuello. Yo recuerdo que era chica y ella me contaba que cuando iba a la escuela no le permitían usar su hijab, y lo que hacía era sacarse ese turbante, me decía, lo dejaba en una rama de un árbol antes de entrar a la escuela, y cuando salía se lo volvía a poner. Bueno, así fue en esa época. Después, bueno, con el proceso de socialización y de mimetizarse con una sociedad, Argentina, es importante saber que es un país que está conformado en su mayoría por inmigrantes españoles, italianos, alemanes, árabes. Entonces, fue digamos, un país multicultural en ese sentido, y también multirreligioso. Entonces, lo que se hizo fue también, ¿en qué condiciones fueron? Porque, ¿por qué se da la inmigración a la Argentina? Se da en una época en que Asia y Europa estaba sumida en una crisis económica muy, muy importante. Entonces, bueno, se vieron compelidos a emigrar, y bueno, uno de los países de destino de estos emigrantes, ha sido Argentina. Entonces, Argentina en ese momento se postulaba como uno de los países que
necesitaba mano de obra, por eso inmigraban allí. Y ahí, en esa, digamos, en ese proceso de culturización, se dio unas reglas para todos. Entonces, había determinadas formas de vestir. Así fue que las mujeres ya en las generaciones posteriores ya no conservan sus hijab, son muy pocas las que conservan el hijab. Hay algunas mujeres que nosotros vemos que de jóvenes no lo usaban, pero después, bueno, en alguna etapa de su vida, por motus propio, y antes de la Revolución Islámica de Irán, en los 80, se ponen un pañuelo en la cabeza, atado hacia atrás, al estilo árabe. Bueno, así llegamos a la época de la Revolución Islámica, que se da el 11 de febrero de 1979, y como todos sabemos, no es una revolución que quedó en los límites de Irán, sino que por orden del imam Khomeini también, Rahmatullah alayh, emigran para difundir el Islam, porque es una revolución de luz y es una revolución para la humanidad, emigran religiosos a todas partes del mundo. Así es que el primer embajador iraní en Argentina, en la embajada argentina, luego de la Revolución Islámica, ha sido un Sayyid con una mama, ha sido un religioso que en la época de la Revolución había estado preso, había tenido también sus actividades, y él es el que llega y contacta a la comunidad shia en Argentina. Así es que va con su familia, y su esposa con su hijab comienza en el primer año a dar unas clases de Corán, y fue la primera vez en mi vida que yo veo a una mujer con hijab, ¿sí? Paralelamente, en el Líbano también se estaba dando este proceso de difusión del Islam, mucho más acelerado que en Argentina, por supuesto, porque había una población shia importante y había ya, digamos, más conciencia, aunque también, digamos, la revolución despertó a todos los musulmanes, porque no todos, el proceso de colonización les pegó a todos. Entonces es que, bueno, en ese momento mi hermana también era argentina y había viajado al Líbano. Ella no usaba hijab en Argentina, viaja al Líbano, y en ese momento también de aprender el Islam y todas estas cosas, ella nos empieza a mandar fotos de ella con hijab, y para nosotros fue algo muy raro, porque nosotros no teníamos ni idea de lo que era un hijab. En realidad sí teníamos una idea, pero teníamos una idea errónea, equivocada. Yo por ejemplo vengo de familia musulmana, pero sabía algunas cosas del Islam. Respecto al hijab no sabíamos nada, y si sabíamos que era, no sé, calculábamos, imaginábamos que era una cuestión cultural del país, era una costumbre, una forma de vestir de un país, pero no una orden religiosa, no había ninguna filosofía detrás del hijab. Así fue que, bueno, para nosotros fue muy, muy raro el tema de la vestimenta de mi hermana en el Líbano, una cosa así. Pero bueno, lo veíamos como algo cultural. Y también, luego de la primera vez que yo veo a esta mujer iraní en Argentina, con su hijab, yo nunca imaginé en mi vida que yo iba a usar hijab, porque, no sé, yo la veía como esas mujeres que se ponen pañuelos para mendigar o para pedir limosna, así. Entonces dije, no, incluso me reía de que cómo sería yo así. Hasta que luego de este primer año, en realidad envían a otro religioso, que es que realmente se va a dedicar en el tabligh en Latinoamérica, empezando por Argentina, y que también viene con su esposa, y él con su esposa empiezan a difundir el Islam de una forma que
trabajaron con, la mujer trabaja con las mujeres, empezamos a traducir las cosas, empezamos a escuchar las conferencias, y ahí es como que también los libros y las traducciones nos despertaron mucho. Había una sed muy grande de aprender el Islam, de saber, porque había para mí, por ejemplo, que yo era una adolescente de 14, 15 años, para mí era muy intrigante saber de que yo era musulmana, pero que no sabía mi propia religión, que tenía muchas cosas por aprender, tenía mucha sed para aprender. Bueno, el libro de Mutahari fue revelador, algo que yo pensaba que como una chica nacida en Argentina, moderna y occidental, que estaba, digamos, preparando en el primer mundo casi, me sentía, leo el libro y me siento como que realmente de qué me tengo que enorgullecer, porque me siento que, digamos, la filosofía occidental nos estaba usando a las mujeres. Recuerdo una frase tuya, Nayes, que decía, nos han engañado, ¿no? O sea, realmente me sentí engañada. Bueno, así fue que empieza, ahora sí, lo que se llama, lo que yo digo, la primera generación de hijab en Argentina después de la Revolución Islámica. ¿Sí? Empieza, primero, bueno, viene mi hermana del Líbano, fue la primer mujer argentina que usaba hijab. Recuerdo que una vez me fue a buscar a la escuela, fue a llevarme algo a la escuela y entró, y el revolteo que se hicieron en la clase, y todas las chicas mirando la primera vez que veían una mujer con hijab. En ese momento nunca en la vida se había visto un hijab en la Argentina. Bueno, y después, bueno, empezamos un grupo de chicas a usarlo. No fue de repente, no fue una decisión repentina que de un día para el otro uno lo usa, uno empieza, es todo un proceso, empezamos a ver el tema de la filosofía, empezamos a esforzarnos para dejar de usar algunas ropas. Yo de todos modos como musulmana no era que vestía al estilo netamente occidental, porque tenía también mis límites, y en mi casa teníamos ciertos límites de no usar, no sé, cosas muy así como las chicas occidentales, pero sí empecé a vestir un poco más largo, más holgado. El hijab yo ya sentía que lo tenía que usar en todos lados. Lo que sí me costaba muchísimo poder ir a la secundaria con el hijab, porque bueno, tenía todas mis compañeras que me conocían de una forma, y enfrentar toda una sociedad y todo en contra. En ese momento también decían, vos no, vos sos una nena chica, sos jovencita, te tenés que casar, tu hermana dejala que se puso el hijab, que ella ya está casada y se lo puso allá, pero vos no. Bueno, todas esas cosas que a uno le dicen. Bueno, yo empecé paulatinamente, estuve un año usándolo, pero en todos lados, pero la escuela no. Después, cuando con la universidad sí. Una de nuestra generación, la que yo digo la primera generación, también otra hermana, sí decidió, con las charlas con esta religiosa, sí decidió ir a la universidad, perdón, a la secundaria con el hijab, y entre muchas cosas que hoy le preguntaba a ella que me comente cómo fue, me decía que para mí fue muy importante algunas cosas que me decían. Dice, si la recompensa es tan grande, ¿por qué el cansancio? ¿Por qué me voy a cansar, ¿no? De usarlo, de ponerme, de hacer un sacrificio? Y bueno, y estas cosas que también a ellas les fueron marcando, y que también en ese proceso espiritual comienza y dice, bueno, yo ahora, ¿por qué no me lo voy a poner ahora y voy a esperar a después? ¿Quién sabe si yo mañana voy a estar viva o no? Bueno, estas cosas jugaron, ¿no? En todo esto. Y bueno, así pasa la primera generación, y fuimos unas cuantas chicas, creo que habríamos sido 6, 7 chicas que empezamos con el hijab. Por supuesto, esto fue, creo que la etapa del hijab fue la más difícil, porque no tiene nada que ver lo que fue ponernos el hijab nosotras en ese momento con lo que fueron las posteriores, que ya encontraron el camino allanado, porque las primeras éramos las que decían, queremos ver cuando venga el verano, se lo van a sacar todos, van a tener mucho calor, o bueno, también usan carpas ustedes tan anchas, bueno, cosas así
Bueno, pero bueno, nuestra firmeza, nuestra resistencia ha hecho que, bueno, que sea algo más serio para ellos y que realmente lo respeten con el paso del tiempo. Bueno, voy resumiendo ahora, voy a ir ya avanzando un poco más para no perder mucho tiempo. Bueno, la situación es que esta fue la primera generación. La segunda generación es la que cuando nosotros ya vamos en la década del 90, habíamos venido ya a prepararnos como religiosos, bueno, volvemos a hacer la difusión y ahí, bueno, también volver a difundir el hijab en las nuevas generaciones. Hay otro grupo de chicas, adolescentes también, que deciden ponerse el hijab, alhamdulillah, y bueno, no quiero dar nombre porque la verdad que no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, hay una segunda generación que comienza a usar el hijab y lo mantiene, y también trabajan en instituciones islámicas, porque también está el tema de conseguir trabajo o no trabajo, eso bueno, había que ayudar también a estas chicas con hijab para que puedan tener sus trabajos. Luego comienza también en la época, también hay, esa es la parte de las generaciones que usan el hijab. Ahora, ¿cuándo empieza el tema de el hijab en las niñas de 9 años? O sea, el taklif, lo que llamamos el taklif. Bueno, la primer chica que sin hacer una fiesta de taklif grande, pero sí una reunión íntima familiar, se comienza a poner el hijab, es la hija de mi hermana, que comienza a ir a la escuela, porque era una escuela islámica con hijab. ¿Sí? Ella es la primera chica que usa hijab en Argentina a los 9 años. Luego de 1 año, 2 años, la verdad que la molestaban mucho a la chica y ellos deciden volver al Líbano para poder criarla en un ambiente islámico y también que no tenga problemas con el tema del hijab. O sea, por eso digo que no fue fácil el tema del hijab y hay que estar preparada fundamentalmente espiritualmente y también psíquicamente e intelectualmente para poder hacer frente a las preguntas que nos hacen, ¿sí? Bueno, así fue que ella es la primera, después cuando nosotras, que ya éramos la primera generación de tener hijab, tenemos nuestras hijas, decidimos educarlas ya desde chicas con el hijab, ya ellas no están en una sociedad como la que ya habíamos vivido nosotros, y bueno, mi hija Fátima es la misma época que la hija del Sheikh Mahmoud, también hicimos el taklif, bueno, ellos en su ciudad, nosotros en nuestra ciudad, y como una forma de difundir, no solamente para que sea el taklif de ella, sino que hacer una presentación de lo que es el hijab y a partir de cuándo, y también darle su lugar, y es esta cuestión de que el hijab es como una corona para las niñas, y para la mujer, también contrariamente a lo que se hace en los países occidentales, de que hacen una presentación de su hija a los 15 años con el vestido largo, ya me están diciendo que corte, pero bueno, voy a seguir un segundo, 2 minutos más. Sí. Hace para enfrentar el tema de los 15 años, hacer una presentación islámica de lo que es la niña con los valores espirituales y enseñarles. Bueno, yo voy a mandarle en el grupo, les voy a mandar algunas fotos para que tengan una idea de este proceso, de algunas cosas. Y bueno, ahora pasa el tema de que cuando se hace el tema del taklif, y también como es la primera vez que se hace el taklif, yo escribo un artículo sobre lo que representaba para mí el taklif de mi hija y explicarlo, también lo voy a mandar ese artículo. Y también con mi segunda hija, creo que fue una escritora, también la invitamos a la fiesta de taklif, y ella escribe en un libro que se llama La mujer musulmana, un ángel de luz, escribe y sobre la fiesta del taklif, cómo fue. El libro lo tengo que buscar, si lo encuentro lo voy a mandar. Y bueno, ahora voy a pasar bueno, y después están las otras generaciones que si siguen haciendo el taklif, que fue ya con la tercera hija mía, que hasta el día de hoy lo siguen usando, algunas siguen usando, otras no. El mismo, tengo que reconocer que el hijab que nosotras hicimos en su momento, en estos momentos yo lo veo en un leve retroceso, en el sentido de que
la época esta no es la misma que la época que estábamos nosotras, y están muy influenciadas, creo que esto es a nivel mundial, el tema de cómo vestir. Y bueno, ahora, en la charla decíamos los retos y los logros y los desafíos. Bueno, entre los logros tenemos, primero yo quiero ver cómo definimos la palabra logro, ¿sí? Nosotros podemos decir que tuvimos el logro de tener de poder tener el DNI con hijab, el DNI es el documento nacional de identidad, con hijab, cuando nos lo prohibieron, ¿sí? Yo en realidad no lo llamaría es un logro, porque en realidad no fue una meta nuestra, no fue algo, al menos en mi país o cuando me sucedió, no fue una meta que yo dije, ay, voy a lograr esto, voy a hacer esto, porque en realidad no había ninguna ley que lo prohibiese, y teníamos todos la documentación con hijab, pero bueno, un incidente sucedió que hizo que tuviésemos que luchar para que realmente se legalice y que quede claro para todos de que era un derecho nuestro. Pero nosotros no podemos decir que son logros aquellas cosas que a nosotros nos prohíben. Los logros son aquellas cosas que nosotros nos proponemos. Por ejemplo, si yo quiero hacer la difusión del Islam y lograr que chicas que están sin una conciencia islámica y luego se concientizan y logran y quieren usar el hijab y se ponen el hijab, eso para mí es un logro. Pero lograr algo que compulsivamente nos están prohibiendo no es un objetivo nuestro, pero sí tenemos que hacerlo y es un desafío. Es algo que nos toca, digamos. Bueno, a futuro, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Bueno, luchar contra esta forma de difusión que están haciendo en contra del hijab, resistir, mostrar cada vez más este tipo de eventos que están haciendo, son muy importantes para concientizar. Espero que la participación de la gente no sea nada más dentro de los musulmanes, sino que también sea más abarcativa y sea compartida. Participar o sea, difundir con artículos, con videos, con todas estas cosas tecnológicas nuevas que están haciendo, que yo realmente soy muy mala en esto, pero bueno, que los jóvenes sí lo manejan muy bien. Todo esto hay que hacer una concientización y hay que hacer una contradifusión, digamos, una contradifusión de la que hace Occidente. ¿Por qué? Porque justamente yo misma, como una musulmana, yo me recuerdo en mi momento, que la versión que yo tenía de lo que era ser una mujer musulmana era estar en la casa, no poder estudiar, no tener, digamos, tenía toda la versión occidental. Entonces, si yo como musulmana tenía esa versión, ¿cómo no lo van a tener los demás, que ni siquiera saben lo que es el Islam? Yo lo que, para mí, además de leer el libro de Mutahari y revelarme todo eso, lo que a mí también fue algo muy impactante fue justamente también la inmigración de iraníes que vinieron en esa época, porque la relación entre Argentina e Irán era muy fluida y muy vasta, la cantidad de mujeres y hombres iraníes que venían con estudios y además con objetivos de estudiar en las universidades, y venían las mujeres con su hijab y querían participar en la facultad de medicina, ni más ni menos, y estando casadas y con hijos, y han logrado títulos, y yo me quedaba muy asombrada, porque no era ni la versión que yo tenía de las musulmanas del Oriente Medio, ni siquiera tenía comparación con las mujeres tan avanzadas modernas que estaban en mi país, porque ninguna mujer, o al menos ninguna de las mujeres en esa época, que esté casada y con hijos, se le ocurría estudiar en una universidad, o al menos no tenía como objetivo, no digo que no haya existido, pero no tenían ese vigor, ese objetivo. Bueno, yo acá termino, porque ya me pasé del tiempo, y bueno, voy a mandar el material que tenga, algunos artículos que tenga, les voy a mandar sobre el tema del proceso del DNI, sobre el tema del taklif, se los voy a enviar si Dios quiere. Y bueno, wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, y agradecida, y disculpen si tomé tiempo. Gracias.
No se preocupe, profesora, gracias a usted por su participación. Lo que la profesora Mazuma comentó acerca de la creencia de que esto que nosotras portamos es una vestimenta cultural árabe, es algo muy común que pasa a diario en nuestra sociedad cuando se desconoce el Islam. Le pasó a ella, me pasó a mí en mis tiempos también antes de decidir asumir el Islam como mi estilo de vida. Y es lo mismo que le pasa a nuestros vecinos. Y por eso es tan importante y es una misión de todas las musulmanas educar, informar, normalizar el uso de nuestra vestimenta como un acto de fe y de creencia. Y no solamente misión de las mujeres, también misión de los hombres y sobre todo las madres y padres en la educación de sus hijos. Es muy importante, pero de este tema también de los hombres, muy importante, recuerden que en la cuarta llamada, que va a ser el 22 de febrero, vamos a estar hablando del hijab masculino, porque los hombres también tienen su hijab, pero eso lo hablaremos en su momento. Voy a enviarles en el grupo cuando terminemos o ahorita después de, cuando comience la participación de la siguiente invitada, les voy a enviar la versión digital del libro que mencionó la profesora, que se llama Hijab, de Ayatollah Motahari, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver quién es nuestra siguiente invitada. Y estamos hablando de Jeva Smith, quien es licenciada en Psicología de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, profesora de español para extranjeros, profesora colaboradora de la Academia Virtual Al-Mustafa, es comunicadora, trabaja en radio y televisión, conferencista, coaching motivacional emocional, artista plástico, presidente de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay, Fátima Zahara, la pasea con ella, miembro de la Mesa de Diálogo Interreligioso de Uruguay y del Círculo de Cooperación Interreligiosa del Uruguay, y así como la profesora Mazuma también tiene un amplio currículum que les mencioné solamente los detalles más importantes de ella. Como ven, somos todas mujeres trabajadoras, mujeres estudiosas, mujeres representando dignamente nuestra religión, nuestra fe. Entonces, bueno, Jeva, bienvenida. Ella va a hablar de los mitos. El tema de Jeva es los mitos, los tabúes, los prejuicios en el uso del hijab. Bienvenida, querida amiga. Adelante. Assalamu alaikum. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme participar en estas actividades sobre el hijab, que como decía también Mazuma, son tan importantes de difundir, tanto con los musulmanes como con los no musulmanes, para derribar esos muros de los mitos, de los tabúes y de los prejuicios a los cuales nos vemos sobre todo sometidas las mujeres musulmanas, porque somos como lo más visible, ¿verdad?, por nuestro hijab. Voy a empezar tratando de definir un poco de por qué elegí este nombre. El mito es una historia imaginaria, ¿verdad?, que altera la verdadera cualidad de una cosa o una persona. Pero también el mito en psicología decimos que es algo falso o algo que no corresponde con el estado actual y que se basa en una creencia. El tabú. ¿Por qué hablo de tabú? El tabú sabemos que son las prohibiciones, ¿verdad? Estas prohibiciones construidas socialmente a través de prejuicios que están extendidos. Son de conocimiento público, también todo el mundo sabe cuál es un tabú, cuál es en una sociedad determinada. ¿Y por qué hablo de prejuicios? Porque los prejuicios hablan de un juicio de valor realizado de forma anticipada, sin corroborarlo. Y este juicio de valor se hace sobre una persona o un grupo. Vamos a develar algunos de los mitos
y de los prejuicios, ¿verdad? Que están también enraizados con los tabúes y que tienen que ver con el hijab. El primer mito que debemos derribar es que somos obligadas por nuestros padres o por nuestros esposos a usar el hijab. Muchas veces se nos pregunta, ¿verdad? Tu papá usas el hijab porque tu papá te obligó a utilizar. Primer mito erróneo, porque, bueno, en el caso de las musulmanas que se convirtieron al Islam, no fueron obligadas por sus padres, sino que fue una decisión propia. En el caso de musulmanas, como contaba Masuma, ¿verdad? También hicieron su proceso para empezar a usar el hijab, pero no fueron sus padres que la obligaron a usar el hijab. Acá también tenemos el tema de los esposos, ¿verdad? Siempre ponemos a la figura masculina como la que subyuga a la figura femenina. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con el constructo social, ¿verdad?, en el que estamos inmersas en Occidente. Y segundo, tiene que ver también con la realidad de algunas creencias específicas que también usan el hijab y que está relacionada con el tema de cubrirse cuando están casadas, como pasa en la religión judía. En la religión judía, las mujeres, cuando se casan, comienzan a cubrirse el cabello con un velo. Entonces, acá tenemos que de una realidad determinada se construye otra, y esto está relacionado también con el desconocimiento y el prejuicio, ¿verdad? Y se cree que, bueno, que todos son iguales y que todos lo usamos de manera obligada por nuestros esposos. Yo me recuerdo que una vez en un aeropuerto me vieron con el hijab y me dijeron, te casaste, por eso estás usando ahora el hijab. Y le digo, no, soy soltera y además lo uso porque es mi convicción. Entonces, está este prejuicio estipulado o enmarcado, ¿verdad?, en este mito que decía que las mujeres judías, según la Torá, no pueden estar en un lugar público con el pelo descubierto. Entonces, decimos que de esta realidad se enraiza con otra realidad que nada tiene que ver nuestra situación como mujeres musulmanas, y nuestra realidad y nuestro hijab es diferente. Cuando decimos que somos obligadas por nuestros padres, también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que generalmente nosotros como padres, que ya somos musulmanes, vamos a educar, así como también lo manifestaba Masuma, a nuestros hijos según nuestra fe, según nuestra creencia. Y le vamos a transmitir a nuestros hijos también cuáles son sus deberes religiosos, cuáles son los pilares de la fe también, ¿verdad?, y de la creencia. Pero cuando estamos hablando de deberes religiosos, le vamos a estar hablando también del hijab. El hijab, más que una obligación, es un acto de amor, es un acto de devoción, ¿verdad? También habla de un crecimiento espiritual. Fíjense ustedes que los niños cuando son chiquitos, tienen 5 años, 4 años, no son obligadas a usar el hijab, sino que, según la escuela shia, a partir de los 9 años lunares, y según la escuela sunita, a partir de la primera menstruación, con la primera menarca, la mujer, la niña, en realidad la adolescente, comienza a cumplirse. Pero siempre, cuando educamos a nuestros hijos, lo hacemos de una forma respetuosa, ¿verdad? Explicándole qué significa el hijab, explicándole que es un deber religioso más que una obligación. Porque hablar de obligaciones, como decíamos en la charla anterior,
tiene un significado muy poderoso, sobre todo en nuestros contextos, en nuestros países, ¿verdad? Le explicamos a nuestros niños qué significa cubrirse y que esto tiene que ver con agradar a Dios. No agradar a papá, o agradar al esposo, o agradar a nadie, sino que solamente a Dios. Pero todo basado, como siempre digo, en el respeto y en el amor. Fíjense ustedes que hay mujeres musulmanas religiosas que tienen hijab y sus hijas quizás no usan hijab, pero no quiere decir que sean menos religiosas. Y también hay mujeres musulmanas que optaron por no usar su hijab y sus hijas optan por usar el hijab. Entonces, como padres, lo que tenemos que hacer es acompañarlos, apoyarlos en el proceso, ¿verdad? Y más que obligarlos, es acompañarlos. El Corán mismo nos dice que no debemos coaccionar a nadie. Entonces, el hijab es también libertad. El segundo mito del cual vamos a estar hablando es que piensan generalmente que usamos el hijab las 24 horas. ¿A quién no le dijeron, señora, usted se baña con eso en la cabeza? ¿O usted se duerme también con eso en la cabeza? ¿No va a la peluquería? ¿No se cuida el pelo? ¿Verdad? Piensan que no lo quitamos nunca, el hijab, ¿verdad? O también piensan que, ay, pobrecita, está pelada. No se cuida el pelo, tiene el pelo un espanto y por eso se tapa el pelo. Y bueno, nada más falso y más alejado de la realidad que eso, ¿verdad? Las mujeres podemos estar sin hijab delante de otras mujeres, aunque ellas no sean musulmanas. Por ejemplo, vamos a la peluquería, ¿verdad? Porque también cuidamos nuestro cabello, cuidamos nuestro aspecto físico, cuidamos nuestra belleza. No es que por tener nuestro hijab nos desarreglamos, nos desatendemos. Les cuento así una anécdota, y es que a mí me pasó que estaba en un hospital una vez, viene un enfermero y me dice, ay, pobrecita, ¿le duele mucho? Y yo le pregunto lo que. Y me dice, no, porque yo sé por tu enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Él pensaba que yo tenía cáncer, que por eso me estaba cubriendo. Entonces le digo, bueno, primero no le dije la historia clínica, y el segundo no tengo cáncer. Soy musulmana y por eso me cubro. Ese es otro también, otro prejuicio, otro mito, ¿verdad? Con el que nos enfrentamos. Esto te debe también al desconocimiento, ¿verdad? Que muchas veces no hay muchos musulmanes en nuestros países. Quizás a veces estamos en una ciudad en donde a veces somos 2 o 3 musulmanas que usamos hijab, o son muy pocas, ¿verdad? Y bueno, alhamdulillah, esto también está cambiando, porque también las mujeres musulmanas que usamos hijab, yo siempre digo que estamos continuamente haciendo difusión del Islam, porque es como que llevamos la bandera del Islam de una forma más evidente y le explicamos al otro qué es el hijab, pero también estamos hablando del Islam, porque el otro empieza con el hijab y luego nos pregunta qué es el Islam. Entonces es también importante nuestra actitud y el respeto y el amor a nuestro hijab. El tercer mito tiene que ver con que el hijab no forma parte de la buena presencia en el ámbito laboral. Muchas veces cuando vamos a buscar un trabajo, nos dicen, eres un currículum excelente, pero si te quitas ese pañuelo, yo te contrato. Acá tenemos 2 cosas. Primero, la discriminación religiosa, porque lo que se está haciendo es una discriminación a nuestro credo, nuestros países, generalmente en toda América Latina. Se habla de la libertad de culto y de la libertad religiosa, de profesar la religión que cada uno quiere. Entonces yo soy libre de utilizar el hijab en el ámbito laboral.
Pero está el mito y el prejuicio de que si yo uso mi hijab en el ámbito laboral, primero, no estoy dando una buena imagen o a la empresa, o a la clínica, o al lugar a donde yo haya ido a solicitar trabajo. Y segundo, se cree erróneamente que vamos a estar dogmatizando a la otra persona. Se cree que, por ejemplo, yo soy psicóloga y a veces hay gente que piensa, no, esta va a venir y me va a hablar de Islam en terapia y qué sé yo, y me va a tratar de entrar al Islam. Las personas musulmanas, que somos profesionales, sabemos diferenciar los ámbitos. Si estoy en mi trabajo, por ejemplo, no sé, trabajo en una librería, sacando fotocopias, no voy a estar hablando con todo el mundo del Islam, solamente que la otra persona me pregunte. Pero sabemos diferenciar los ámbitos y somos excelentes profesionales. El cuarto punto tiene que ver con que el hijab es visto como una cárcel, ¿verdad? Que no nos deja salir de casa. Y acá tenemos un prejuicio que está muy arraigado, que tiene que ver también con que piensan que la mujer musulmana es una mujer oprimida y que no estudia. Entonces está recluida en la casa. Esto también lo manifestaba Masuma sobre la idea que tenía ella también antes de conocer en profundidad el Islam, ¿verdad? De que la mujer musulmana es una mujer oprimida, que no estudia. Y esto también tiene un arraigo muy profundo últimamente, en las últimas décadas, sobre lo que ocurre en Afganistán. Se cree que la mujer afgana es el prototipo o el ejemplo de la mujer musulmana. Se cree que el burka es lo mismo que el hijab. Se cree que la mujer, como en Afganistán, no puede estudiar, y la mujer musulmana en general no estudia en un país. Y si nosotros vamos a los países de Oriente y cercano, de Oriente Medio, ¿verdad? De cercano Oriente, lejano Oriente, también vamos a ver que la mayoría de las universidades están repletas de mujeres. La mujer en el Islam puede estudiar hasta el grado académico que ella quiera. Eso, el hijab no nos limita a estudiar, sino que al contrario, el Islam mismo nos motiva y nos dice que es un deber de cada musulmán estudiar, buscar fortalecer el intelecto, buscar el conocimiento. Y el tema de que somos amas de casa también es un mito, ¿verdad? En donde se piensa, bueno, esta pobrecita está con el hijab, es musulmana, bueno, no sale de la casa, se está encerrada 24 horas en su casa. O lleva a los niños a la escuela y ya está, no tiene más vida social, no tiene amigas, o los corres puede ir a salir a tomar té, un café, o puede ir a almorzar. Se cree también de que solamente somos un receptáculo de esperma y que estamos para procrear. Y acá hay dos cosas muy importantes que tienen que ver con el prejuicio y sobre todo con lo que tiene que ver con los mitos. Y es que se cree que la mujer solamente es ama de casa y está para criar hijos. Esto tiene que ver también con la lucha feminista que se dio en Occidente, en donde la mayoría de las mujeres eran amas de casa y se dedicaban solamente a la familia y no tenían un tiempo para ellas mismas, o estudiar o sentirse realizadas como personas. El Islam nos habla de todo lo contrario. Nos dice el Islam que la mujer también tiene el poder de decidir hacer la planificación familiar, la cantidad de hijos que quiere tener. También nos habla de que por cuidar a los niños puede recibir un salario por amamantar su bebé, por cuidarlo, ¿verdad? Pero también se está poniendo en peligro el sistema
familiar. Porque el feminismo lo que está haciendo últimamente es criticar a la mujer musulmana, que decidió por opción criar a sus hijos y quedarse y ser ama de casa, y ser criticada por la ideología feminista. Entonces se generaliza de que en realidad son todas las mujeres, pero no son todas las mujeres. Si vamos a los países islámicos y los países musulmanes, vamos a observar que la mayoría de las mujeres trabajan medio tiempo, que quizás en Occidente es lo que falta, es acondicionar el sistema o el ámbito laboral para la mujer. Trabaja al medio tiempo para poder cumplir con su profesión, poder desarrollarse, poder estar en contacto con las personas, poder sentirse útil a la sociedad, pero también sentirse ella misma satisfecha porque está trabajando, haciendo lo que ella quiere, ¿verdad? Y también dedicar un tiempo a la familia, a la educación de los hijos. Vamos a ver qué otro mito también que se da es que, como decía, el hijab limita mi libertad. Y el hijab, al contrario, el hijab viene a brindarme libertad, a ser valorada por lo que soy, no solamente por lo que vale mi físico o por la belleza que puedo tener a nivel físico, mi cara, mi cuerpo, ¿verdad? El hijab viene a liberarme de todas estas ataduras que más que nada nos llevan al dunya, al mundo y a la corrupción. Fíjense ustedes que hay una periodista, creo que era egipcia, ¿verdad?, que decidió ya usar el hijab, y cuando decidió usarlo dijo: me liberé, me siento libre de estar continuamente poniéndome pestañas postizas, de tener que ponerme tacones, de tener que ponerme minifalda, de tener que mostrar y exhibir mi cuerpo para poder sentirme valorada, para que el otro me mire, ¿verdad? Y el hijab viene a liberarnos también de todo eso. No nos va a limitar en nuestras relaciones sociales tampoco, porque el hijab lo que hace es arreglar nuestras relaciones, pero no nos viene a limitar las relaciones. Hay también otro mito o otro prejuicio que tiene que ver con que la musulmana es oprimida y, por ejemplo, la monja es devota. Hace unos días me pasó que estaba en un taxi y el taxista me decía: sí señora, bueno, la dejo acá, señora, sí, bueno, cuando me dice: son 200 pesos, señora, le voy a pagar, se da vuelta y dice: ay, perdone, hermanita, todo el viaje le estoy diciendo señora, perdóneme, hermanita, perdóneme, deme la bendición, hermanita. Nunca se cuestionan de que la musulmana también es devota, y por eso, por una devoción a Allah, es que usa el hijab. Entonces, la monja, la judía ortodoxa que usa el hijab, y las musulmanas, lo que tenemos en común es el pudor y la castidad. Apostamos a eso, pero siempre se ve como la musulmana la oprimida, la pobrecita, y la monja la devota. Otro mito que tenemos, y es que se viene hablando hace mucho, ¿verdad? Y Nargués también lo decía, es que tenés hijab, sos musulmana, sos árabe. Está este mito estipulado porque, bueno, los primeros musulmanes que empezaron a usar el hijab eran árabes, pero también este mito tiene que ver con que el diferente, el otro, trato de alejarlo lo más posible, entonces lo hago a lo diferente, es árabe. No puede ser que una persona de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, sea musulmana y use hijab. No, no puede ser, es algo irrisorio. Y esto también tiene que ver con que hay muchas religiones, como por ejemplo la religión judía, que son religiones sanguíneas, que se transmiten de generación en generación, y no saben que el Islam en realidad es una religión universal,
es una religión para todo el mundo, para todos los pueblos, no solamente para el pueblo árabe. Y que la mayoría de los musulmanes no son de origen árabe en el mundo. Luego tenemos un hijab, un mito, perdón, y es de que el hijab es exclusivo de la mujer. Y no, eso es equivocado también. Hay un hijab masculino. El Corán mismo nos habla de que el hombre debe bajar la mirada, ¿verdad? Pero yo, y esto ya les doy un puntapié para cuando hagan la mesa redonda los hombres, ¿verdad? Iría a un plus más, porque muchas veces se toma con que solo bajar la mirada, no mirar a la mujer. ¿Y qué sucede? Vemos los hombres en los centros islámicos, con los mezquitas, que van con los jeans ajustados a la cadera, la remera ajustada al cuerpo, y que cuando hacen suyud, terminan, la persona que está atrás de él, a veces es mujer, porque en los centros islámicos, en diferentes partes de América Latina, no tienen ni cortina o no tienen una separación de hombres y mujeres, termina viendo algo que no quiere ver. Entonces, también es de ver, y una obligación también me parece, en los centros islámicos, de que los hombres hablen también del hijab masculino. Bien, para ir terminando, me parece importante hablar de una cosa que lo estaba hablando Masuma, que es el derecho también a la libertad religiosa. En nuestros países hay, en la constitución de nuestros países, en las leyes de nuestros países, está lo que es el derecho a la libertad religiosa, a la libertad de culto y a profesar la religión que cada uno quiere. Entonces, es derecho mío, como mujer musulmana, presentarme a un puesto de trabajo y que me contraten. Y si en ese puesto de trabajo me dicen, quítate el hijab, o no te voy a contratar porque tenés ese hijab, o me ridicularizan, me dicen Osama Bin Laden, o me dicen, ay no, mira, esta loca viene con un hijab, podemos hacer una denuncia por discriminación religiosa. Ya sea en los centros especializados, como tiene Argentina, INADI, o en el Ministerio de Educación y Cultura, como lo tiene Uruguay, en la Comisión de Derechos Humanos. En cada país hay una Comisión de Derechos Humanos que habla sobre la xenofobia, la discriminación, ¿verdad? Y ahí nos podemos acercar y hacer una denuncia. Porque no solamente nos está agrediendo, nos está invalidando y nos está violentando a nosotras, sino también a todas las musulmanas que van a venir atrás. Tenemos que pensar en comunidad, pensar que no solamente soy yo hoy a la que le están diciendo no en un trabajo, o la que le están diciendo no, no puede entrar a este banco, o no puede entrar a la secundaria o a la universidad con ese hijab, sino que hay otras muchachas que van a venir detrás mío y que merecen también ese derecho. Entonces, todas tenemos que luchar juntas como comunidad, como una, por hacer valer nuestros derechos religiosos, hacer valer nuestros derechos como ciudadanas del país también. Y tenemos que hablar también de las microagresiones. ¿Qué son las microagresiones? Son interacciones o comportamientos sutiles, intencionales o no, pero que comunican prejuicios hacia un grupo, ya sea por su religión, por su raza, por su género, ¿verdad? Y las microagresiones, ¿en dónde se ven? En el, ¿no tenés calor? Ay, pobrecita, mirá esta cómo viene toda tapada. Sacar ese hijab, acá no estás en Arabia, sos libre. O, ¿por qué estás vestida así? No, claro. Ay, pobrecita, mirala. Seguro que no habla con nadie. Todas estas cosas, o usted no puede entrar acá, usted no puede estudiar acá, son microagresiones. Usted se baña, señora, con ese hijab. A mí me pasaba que me preguntaran eso, que me dijeran el día de la mujer, liberate mujer, sacate ese hijab, ¿para qué lo usás? Y
muchas otras microagresiones que uno escucha a cotidiano y que no debemos validar ni tampoco dejarlas pasar o tomarlas, bueno, decimos, bueno, no quiero problemas, es una broma. No, como les digo, chicas, tenemos que pensar no solo en nosotras, sino también en las futuras generaciones. Pensar en nuestros hijos, en nuestras hermanas, en nuestras primas, pero también en nuestras hermanas de comunidad. Por eso es muy importante que conozcas las leyes de tu país en cuanto a lo que tiene que ver con derechos religiosos y libertades, para poder hacerlas valer tú. Masuma comentaba el tema del logro, entre comillas, del documento con hijab. Bueno, acá yo también en el año 2011 logré ser la primera musulmana con el documento con hijab. ¿Y saben lo que decía el estatuto en el Ministerio de Relación del Interior? Decía que las mujeres de religión podían tomarse la foto con su bebé, pero no especificaba qué religión. Cuando yo fui a sacarme el otro con una abogada para, bueno, hacerlo validar, todo, y lo pude lograr. Y alhamdulillah, después más hermanas se sumaron y no tuvieron más problemas. Lo mismo pasó con el pasaporte, con la credencial cívica, ¿verdad? Con toda la documentación la podemos tener con nuestro hijab. Nosotras tenemos que hacernos valer a nosotras mismas como musulmanas y estar orgullosas de nuestro hijab, más allá de los prejuicios erróneos que pueda tener la gente. Y para erradicar los mitos, prejuicios y los tabúes en nuestra sociedad, es que debemos hablar con los diferentes actores, con las feministas, con los políticos, con las diputadas, en nuestras comunidades, fortalecerlo, hablar en casa también con nuestras hijas sobre el uso del hijab, hablar en cada lugar que podamos acerca de lo que es el hijab, porque es la forma en que vamos a conseguir ser respetadas y ser valoradas. Bueno, hermanas, esto es brevemente lo que quería comentarles hoy, y seguramente a medida que yo fui hablando, ustedes se activaron diferentes memorias emocionales, ¿verdad? Diferentes anécdotas sobre lo que les pasó al usar el hijab. Inshallah, que todas podamos seguir creciendo en el uso del hijab y no decreciendo como mencionaba Masuma, y que podamos desmitificar, ayudar a desmitificar estos falsos mitos que hay en relación al hijab. As-salamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Eva. Quiero hacer una observación, y es que para por lo menos nosotras que somos conversas, yo que soy conversa, mi primer contacto con el Islam fue a través de los medios de comunicación. Y la visión que obtenía yo del Islam era esa visión errónea, que los medios de comunicación se encargan de difundir su versión conveniente del Islam. Cuando llego a la fuente original, cuando llego a un sitio donde realmente están difundiendo la verdad, entonces es cuando me sorprendo y me doy cuenta de que es completamente distinto a lo que yo pensaba, a lo que yo creía. Debemos recordar que todos hemos pasado por allí y que nuestra sociedad está mal educada por los medios de comunicación. Y la mujer musulmana es la cara visible del Islam y por eso es, digamos, que el blanco fácil de los ataques de los personas interesadas en que esto no se conozca o en que esto no se difunda. Pero vamos entonces ahora a darle la palabra. Ajá. Perdón. Mira, Nargués, ahora me hiciste recordar justo a lo que comentaba Masuma de la comunidad iraní, ¿verdad? Subhanallah, yo siempre digo que Allah mandó en mi camino siempre gente o señales para que yo despertara, ¿verdad? Yo era católica, muy practicante, ¿verdad? Y cuando yo estaba en la escuela y
tenía como 9, 10 años, me recuerdo que ahí fue la primera persona que yo digo ya, su niña, ya, y yo siempre tenía la inquietud de saber, me parecía hermoso, y decía, qué divina que era, y siempre le sonreía y la saludaba, nunca me animaba a preguntarle de nada, porque pensaba, bueno, me lo interpreta, lo toma, y me acuerdo que me decía a mi mamá, porque ella se cubre, es musulmana, pero mi mamá no tenía mayor información. Por eso digo que la información es fundamental, ¿no? Y bueno, y luego con Masuma estuvimos hablando, y bueno, Masuma la conocía también, porque bueno, yo estudié en Argentina, entonces por eso también hay como también la historia ahí, con Irán. Sí, y bueno, por lo menos tu mamá supo decirte que eran musulmanes y no como aquí he escuchado personas que me han preguntado que si yo vengo de Musulmania. Entonces, entonces bueno, antes de darle el pase a la próxima invitada, quiero felicitar a todas las personas que están conectadas y que practican otra confesión de fe, además del Islam, por darse el permiso de venir y conocer la verdad de primera fuente. Les felicito por eso. Ahora, bueno, tenemos nuestra tercera y última invitada en la tarde de hoy. Déjame ver si está aquí conectada en línea. Así está. Ok. Ella se trata de Lisbeth Márquez. Ella nos habla desde México. Ella es licenciada en Derecho, diplomada en Jurisprudencia Islámica por la Universidad Internacional Mustafa en la ciudad de Qom, Irán, diplomada en Sociología Religiosa por la Universidad de Illinois, especialista en asociaciones religiosas, entre muchas otras cosas como todas nuestras anteriores participantes que tienen amplio currículum, pero también es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas, AMI. Ella nos va a hablar de los efectos sociales del hijab en México. Entonces, tiene la palabra mi hermana querida Lisbeth. Adelante, Liz. Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, wa ali Muhammad, wa ajil farjahu. Muchas gracias, hermana, por su amable presentación. Un saludo a todas. He estado escuchando sus charlas muy enriquecedoras. Y bueno, quiero iniciar con una frase que me encanta, que dice así: aquel que se comprenda a sí mismo, comprenderá a Dios y a los demás, incluso dentro de los preceptos del Islam. También quiero tocar el tema de la identidad como introducción, porque es precisamente este tema de identidad que, en mi humilde opinión, es de los temas más importantes en la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, observamos y reaccionamos a nuestras identidades y a las personas que nos rodean para vivir como coexistencia pacífica, obviamente como seres humanos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estamos gobernados por identificadores de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar unos ejemplos. Cuando nosotros nacemos, obtenemos un registro. Este registro, por ejemplo, en México se llama el acta de nacimiento, ¿no? Para viajar necesitamos pasaporte, visas, cartas de invitación. Existen más documentos como las credenciales para votar, de identidad, credenciales escolares, membresías, tarjetas de crédito, seguros médicos, redes sociales, y todo esto está conformado por datos, perfiles, a veces obviamente con fotografías, ¿no? Que todo esto es igual a información. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo en una etapa muy importante de control en la humanidad. El data, ¿no? Los datos. Entonces, es precisamente lo que quería recalcar, porque hay una guerra mediática con nuestro hijab, ¿no? A veces nos bloquean el Facebook por algunas opiniones. Entonces, tenemos mucho que trabajar en este tema de la mujer en el Islam, y agradezco mucho estos espacios. Hablar del hijab en el mundo islámico es muy fácil.
ya que más allá de ser un precepto religioso, pues es una identidad de la mujer musulmana culturalmente también, ¿no? Pero hablar del hijab en Occidente y sobre todo en Occidente liberal, en particular en América Latina, es un poquito más complicado. Es un poco extraño porque a veces no es aceptado socialmente. Socialmente hablando, siempre tenemos que tener argumentos valiosos porque estamos ante una situación, ante una realidad en un país que es distinta. Sin embargo, hay cosas extrañas que son aceptadas, como el uso de rastas en el cabello de color rosa, verde, algunas perforaciones en todo el cuerpo, tatuajes por todo el cuerpo. Y estas cosas son más extrañas que un velo, ¿no? Para una mujer en la cabeza, a veces pues no es más atacado un velo que estas formas de vida, ¿no? De las personas que utilizan tatuajes y demás. Como ya lo mencionaron las otras ponentes, efectivamente el hijab nos aconseja y nos dice alto a esta agenda destructiva. El valor social de la mujer no depende del tamaño de su cintura, ni de su color de piel, ni de su raza, ni de su nacionalidad. Lo que nosotras como musulmanas queremos comunicar es que la mujer sea valorada por su intelecto, su corazón, sus capacidades intelectuales, ¿no? En el caso de México, siendo un país poco lector, ¿no? Obviamente sí hay un poco de ignorancia en cuanto al hijab, ¿no? Como ya lo habían mencionado las hermanas también, que el hijab, las mujeres musulmanas estamos oprimidas o que usamos el hijab por un esposo, un padre, etc. Sin embargo, no todo está perdido en mi país, alhamdulillah, gracias a Dios. México y su gente venimos de raíces de valores, venimos, todavía conservamos la importancia de la unidad familiar. En México prevalece un velo desde antes de la conquista, representado por la mujer mexicana, que significa la protección de la mujer, la protección de los bebés del frío. Como veneración religiosa también significa, por ejemplo, la distinción incluso de clases sociales, ¿no? En la época antes de la conquista o de la... dicen conquista, pero bueno, ese término lo podemos tocar en otro tema, antes de la llegada de los españoles a México. La protección de los bebés, como lo dije, de abrigo también, de cubrirse, quiere decir pudor. También lo usaban en aquella época como mortaja para los difuntos. Lo usaban este velo como, por ejemplo, cuando estaban en luto, de colores oscuros, café y negro. A este velo le han hecho lemas, le han hecho pinturas, le han hecho lienzos, obras de teatro, canciones. Y bueno, este velo se llama el rebozo mexicano, que quiere decir cubrir el bozo. Entonces, digo que no está todo perdido en México porque cada que hablamos las musulmanas mexicanas del hijab y recordamos los colores del hijab, los distintos modelos, cuando recordamos, por ejemplo, el hijab de nuestra amada Fátima Zahra alayhi salam, ¿no? Que es parte de la religiosidad, cuando vemos las pinturas en Ashura, donde las representan a la mujer sin rostro o cubriéndose el rostro con el manto, por este tema de la aflicción, de la agonía, del luto, que no querían ser vistas sufriendo, ¿no? Su agonía. Regresamos a la época de cuando en México se usaba mucho el rebozo, y esto mismo quería decir, es una similitud de nuestro hijab, no estamos tan lejos de lo que es el hijab, no es algo nuevo.
siempre queremos decirle a la mexicana, y recuerden cuando nuestras abuelas entraban a las iglesias con su manto, ¿no? Con su rebozo. Entonces no es algo nuevo, tenemos que ser más empáticos, empáticas en este tema, siempre es lo que se le recomienda a la gente y en nuestras conferencias, en nuestras charlas en el Día del Hijab. En lo particular, bueno, mi hija es una de las, fue la primer niña en tener un taklif en México con toda esta fiesta temática que se usa hoy día en América Latina y en otros países también, ¿no? Tenemos temáticas en las fiestas del hombre araña, ¿no? Del Superman y demás, pues en México implementamos el día de nuestro superhéroe Abalfast. Entonces tenemos toda la temática de las fiestas de Abalfast, desde la vestimenta, todo lo que usaba, ¿no? Del Imam Ali también, las espadas. Entonces los niños están cambiando, están incluso comparando, ¿no? Este tipo de temáticas y es una forma de dar una difusión de lo que somos, de lo que creemos, de lo que seguimos como identidad de musulmanes y sobre todo para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, Hannah tuvo su taklif, que alhamdulillah, invitamos a Sheikh Faisal, a Sumeya Yunes a esta fiesta y con no musulmanes también un pastel que fuera de forma de mezquita, ¿no? Una niña rezando, unos recuerdos de esa fiesta también de una musulmana. Entonces nosotros tratamos de que nuestros hijos se sientan orgullosos y de lo que son, de lo que representan también, dándoles los materiales también, el conocimiento, y que pueden ser incluidos en otras fiestas, ¿no? Y también los no musulmanes se interesan de esta manera más en quiénes somos, cómo convivimos, cómo festejamos. Y bueno, eso es parte de lo que hacemos en México. A mí en lo particular lo que me ayudó precisamente a usar el hijab y en resistir, porque obviamente también he tenido mis momentos en los que he querido quitármelo. Y lo que me ayudó mucho fue el ver a mi abuela, que ella es parte de una congregación religiosa católica, los franciscanos, que nunca se me ha criticado por lo que soy o lo que quiero usar también en mi círculo familiar. Y también algunos libros que precisamente los tengo aquí, Un destello de luz, ¿sí? De doctora Ruqayya Mohammadi. Este es un libro que fue el primero que leí, me gustó mucho. Y también Conocer a Dios de Seyyed Mutahari. Hay un tema aquí que hablas de los factores de la difusión del materialismo. Un texto en específico que se me quedó muy marcado fue que el hombre tiene que tener un balance, el hombre y la mujer tiene que tener un balance, un control pues de sus instintos, ¿no? También otro libro que me gustó mucho fue el del autoconocimiento, desde de dónde venimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo en esta vida. Y este libro me abrió un panorama del por qué ser musulmana y por qué realmente tener la convicción y el intelecto y entender por qué estoy usando el hijab, aunque considero no soy la mejor portadora del hijab, ¿no? Tengo también mis defectos como persona, pero estoy muy orgullosa de esto. Y bueno, en México estamos tratando sí, para mí es un logro personal y para nuestras comunidades sí lo consideramos un logro el tratar de modificar nuestras leyes y luchar por nuestros derechos en el uso del hijab. Sí, porque sí tenemos leyes que prohíben, por ejemplo, para el pasaporte, ¿no? Tanto para hombres, para mujeres. Los hombres no pueden usar barba, las mujeres no pueden usar velo, no pueden usar aretes, etcétera, 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 ¿no? Pero sí existe la ley de cambio de sexo, entonces es algo como injusto. Entonces, para nosotros sí ha sido como un logro tratar de cambiar esto, y precisamente porque nace de una necesidad. Ahorita tenemos desde el 2010 un convenio con el Instituto Nacional Electoral
que firmamos precisamente la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas con este instituto para que se otorgara las credenciales de identidad y de votar con el hijab. Y también unos convenios que hicimos con unos hospitales para que todo el personal fuera femenino para atender a las mujeres musulmanas en los partos, etcétera. Hoy día sé que primero debe de prevalecer la vida en caso de una emergencia, y no importa si hay un doctor y te tiene que atender médicamente, ¿no? Pero si tenemos estas oportunidades de elegir y de promover esto, pues no hay que dejarlo pasar. Es con lo único que quiero compartir. Espero que les guste. Si tienen preguntas, aquí estoy. Y muchísimas gracias a todos y a todas por este espacio. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam, Liz. Qué bonito escuchar todo eso que ustedes están haciendo allá en México, y bueno, Dios permita que de verdad todos esos logros o esas luchas que están haciendo para que les permitan usar su hijab en sus documentos de identidad y de voto y todo eso se logren, porque es un derecho. Es un derecho. Y me llama mucho la atención que a pesar de que cada país latinoamericano tiene sus individualidades y sus culturas originarias, tenemos muchas cosas en común también. Nos unen muchas cosas en común. Cuando hablas del rebozo acá en Venezuela, y sé que en otros países de Latinoamérica, nuestras abuelas usaban las mantillas, aquí las llamaban mantillas, entonces mi abuela no iba a misa sin su mantilla, y no salía a la calle con el cabello suelto, jamás. Eso era una falta de respeto. La vestimenta, o sea, era todo un tema muy islámico dentro de lo que cabe, ¿no? Pero que nos hace ver o nos lleva a la reflexión de que la modernidad nos ha hecho perder los valores. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar y evaluar, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser modernos o queremos tener valores, principios, fe? Entonces, eso es interesante evaluarlo. Vamos entonces ahora, porque ya son las 4:30. Siempre nosotros nos tomamos más tiempo del que es, porque es muy sabrosas estas conversaciones. Quien tenga preguntas puede alzar su mano, y yo aquí voy a estar pendiente para abrirle el micrófono y que puedan participar brevemente, lo más conciso posible. A ver, vamos a esperar un momentito. Si no hay participaciones, bueno, no sé si Sayed estará por allí en línea y quiera cerrar la actividad. Creo que no está en línea tampoco. Bueno. Parece que no hay ninguna participación. No, estoy en línea, pero no Sayed, tengo sí ningún está comentario. en Está línea. bien. Está bien, pero no voy Gracias. a cerrar actividad en vez de ti. Ok, está bien, Sayed, está bien. Bueno, entonces, si no hay ninguna participación, si no hay nadie con la mano alzada, bueno, entonces vamos a despedir agradeciendo a todos los que se han quedado conectados a esta llamada. Recordarles que tenemos un próximo encuentro el miércoles que viene, y vamos a estar hablando la próxima semana. También tendremos a 3 hermanas que van a estar compartiendo con nosotros, y ellas serán, bueno, de Colombia, tendremos de Bolivia y tendremos otra hermana de Argentina. Entonces, bueno, no se vayan a perder de esa llamada. Y en el grupo de WhatsApp ya tienen el libro, que ya lo subí. Entonces, bueno, pueden irlo leyendo, irlo disfrutando, irlo compartiendo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.